Ajá. Espero se encuentren bien. La idea del siguiente video es hacer un pequeño análisis sobre lo que fue la parte de simulación. Entonces vamos a empezar. Primero pues voy a ir explicando un poco lo que son los casos de simulación como tal, junto con una parte del código. Pero voy a empezar primero con la condición normal y explicar simplemente los casos de una manera general. O sea, explico uno y los otros casos que se puedan interpretar, por decirlo de alguna manera, por analogía, pues para hacerlo un poco más bien. Entonces la primera parte, recordemos que este es un simulador que me debería arrojar una serie de valores de corriente durante lo que es un día, ¿sí? Yo por ejemplo en este caso pues lo tomé lo que fue una muestra por cada minuto. Entonces voy a tener 1440 muestras, ¿sí? Bueno, aquí más o menos hice un poco como lo trabajé. O sea, este es un modo personal y pues en realidad existen muchas maneras de haberlo planteado. Pues esa fue la manera que a mí pues se me ocurrió. Entonces, primero partimos de lo que es una variable muestreo, que bueno, ya dije 24 muestras por minuto por 60, pues en este caso son 1440, que es esta parte que está aquí. Después se definió lo que es un vector que se llama angle, que va de 0 a 2 pi, 1440 valores, espaciados de igual manera. Esta es esta parte del código que está aquí, hasta aquí. Después se definió una variable de ruidos, o un vector ruidos de las mismas dimensiones, 1440 valores, y cada valor de dicho vector va a tener un valor aleatorio entre 0 y 1. Aquí está la función de Python. Y para al final tener otro vector llamado radio, que va a ser la suma de una corriente nominal, que es un valor fijo. En este caso pues se pasa como un parámetro, pero Python tiene una particularidad que permite definir un valor por defecto si no se le envía ningún parámetro. Bueno, y ahí el valor por defecto es 4, pero depende del valor que yo le envíe cuando esté llamando la función. Entonces ese valor de corriente nominal se le va a sumar lo que es a K por ruido. Si K es una constante también de las mismas características de I sub n, un valor real, que lo que me va a hacer es definir qué tanto va a oscilar lo que yo le coloqué como ruido en torno a un valor I sub n. Entonces si su K es pequeño, debería ser más o menos algo así, y si es más grande, pues debería oscilar un poco más, algo así. Y después, bueno, esta parte simplemente para centrar la gráfica. Entonces I sub n va a estar sumado a un ruido que su valor máximo va a ser K cuando el ruido sea 1, y su valor mínimo cuando el ruido se acerque a 0. Entonces simplemente esa es la manera en cómo se genera la corriente como tal. Bueno, aquí está 1440 de valores de corriente simulados. Bueno, aquí sí, este es un valor escalar, un vector y un valor escalar. Bueno, Python y muchos, bueno, también muchos lenguajes permiten lo que se conoce como broadcasting, que es simplemente hacer operaciones de entre elementos que no tengan de repente las mismas dimensiones. ¿Ves? Por ejemplo, este es un escalar de una sola posición, mientras que este es uno de 1440. Entonces él asume y ajusta para que pueda sumar 1440 posiciones con una sola posición, ¿no? Después de que ya tengo los valores de corriente definidos, defino lo que es un pi-start, ¿sí? Por aquí está en esta parte, ¿sí? Este pi-start simplemente va a ser la posición en donde va a ocurrir el arranque. Recordemos que el arranque, bueno, aquí está la figura, el arranque es un valor de corriente mucho mayor a la corriente nominal. Estas son cuestiones de motores de inducción trifásicos que ya se explican. Entonces, para esto defino también un valor n, ¿sí? Que va a ser la posición en la que se va a extender. Recordemos que la carta va a tener va a ser un vector de 0 a 1440 posiciones. Entonces el arranque va a ocurrir en alguna parte de estas. Y por ejemplo, yo aquí le coloqué unas opciones para delimitar el valor de arranque aleatorio. Por ejemplo, un valor mínimo y un valor máximo, siendo el valor máximo menor a 1440 por razones obvias. Entonces yo en este lo coloqué que ocurre entre el 1 y el 240. El arranque va a ocurrir en estos lados. O sea, esto simplemente son consideraciones
que se pueden editar o modificar de acuerdo a la información que se suministre o a lo que yo espero. Yo lo coloqué así, pues de repente por un criterio de que de repente los arranques ocurren, qué sé yo, las primeras 4 horas del día o por el estilo, pero pues eso se puede modificar. O sea, la idea de este simulador es que sea muy abierto y es como un prototipo, por decirlo de alguna manera, para implementaciones más serias y con mayor información. Recordemos que pues cuando lo realicé pues tampoco tenía mucha información sobre el tema y entonces lo dejé abierto para modificar. Y aquí está, simplemente en el vector radio me posiciono en la posición de arranque que calculé aquí y digo que la corriente va a ser 2 veces la corriente nominal que tenga, la corriente nominal que se me dé. Y bueno, aquí lo vemos, ¿sí? Entonces él va a ser simplemente una serie de 1440 valores aleatorios de corriente en función de una corriente nominal que van a oscilar en torno a un conjunto de ruidos, ¿sí? Conjunto de ruidos y va a tener un arranque aleatorio que en este caso yo definí entre la posición 1 a la 240. Así es como funciona la parte de la parte de las cartas en torno a unas condiciones normales. Después tenemos unas cartas aperimétricas con picos de corriente, que es la condición, esta es condición. Vemos que esta es muy parecida a la anterior. Si nos fijamos, las primeras 5 líneas es exactamente igual al caso del funcionamiento normal, y aquí lo único que cambia un poco es lo que se llama, que define un time peak. Un time peak es simplemente cuando me ocurra un pico, cuántos ciclos me va a tardar, o sí, cuántas posiciones. Digamos que el pico ocurre en 100, él se va a extender hasta la posición 104 en este caso, porque su duración va a ser 4. Bien. Entonces, el análisis es el siguiente: yo tengo una carta de funcionamiento normal y quiero que ocurra determinado número de picos, pero no sé, quiero que ese número de picos sea de manera aleatoria, pero no tan aleatoria, sino que cumpla una serie de, digamos, de reglas, es decir, que el número de picos sea aleatorio, pero que sea un valor entre 5 y 10 en este, bueno, 5 y 9 en este caso. Eso también se puede modificar de acuerdo al problema. Entonces, una vez que ya tengo el número de picos aleatorios que va a ocurrir, para cada pico hago lo siguiente: defino un start peak, que va a ser la posición donde va a arrancar ese pico aleatorio. En sí el arranque puede ocurrir en toda la extensión de los 1440. Bien. Después de que hago eso, hago un for interno simplemente para que el pico se prolongue desde su posición inicial hasta 4 posiciones más adelante. Bueno, hasta el número de posiciones que define el time peak. Y entonces los valores van a tomar un valor uniforme de 1.5 a 2 por encima del valor de corriente nominal, que es como tal, ¿sí? En este caso sí va a ser 1.5 porque no va a depender de un parámetro. O sea, siempre va a ser un valor similar a la corriente nominal de, digamos, de 1. Entonces el pico cuando ocurra va a estar entre 1.5 y 2. ¿Sí? Entonces aquí vemos algunos picos. Y bueno, se ven casi como si fuera una sola línea, pues porque un 4 en 1440 es poco, pero por ejemplo si uno se acerca, el pico debería ser algo así. Estos son los valores aleatorios que va a tomar el entorno. Entonces funciona exactamente igual: se define el número de picos aleatorios, se define una duración de pico y se define la ocurrencia de los picos en posiciones aleatorias. Y bueno, ahí simplemente cuando de repente, si el pico cae en 1439 y tiene que extenderse 3 posiciones más, pues es como el problema es circular. Entonces asumimos que si empezó aquí, aunque empezó en la posición, digamos, 200 y llegó a la 1440, pues su ciclo no ha terminado hasta que vuelva a llegar a 200. Entonces en este caso él reinicia y el último valor continúa como si fuera el primer valor. Es una cuestión de corrección de casos especiales. Y bueno, se colocó, tiene también su parte de captura de secciones, que todas las funciones lo tienen, que es en caso de que ocurra un error, pues vuelve a correr, desecha el caso que generó el error y vuelve a crear un nuevo caso. Eso lo tienen todas las funciones. Sí, todos los métodos, sí, las funciones como tal. Bien. Entonces esos son como los dos casos básicos. Después voy a explicar un
un caso que va a definir de ahora en adelante la mayoría de la manera de la metodología de las fallas como tal. Entonces voy a explicar voy a saltarme un poco la carta cash libre en la bomba y voy a explicar el siguiente para que sea digamos al entenderse dicho caso puede ser extrapolado o interpretado a los siguientes casos. Entonces aquí vemos la primera parte de aquí, los primeros es exactamente igual que la generación normal, y aquí lo que vemos son los siguientes. Estos son listas, ¿sí? Y cuando se den cuenta, las listas son como una serie de vectores que admiten distintos tipos de valores, incluso valores mezclados, ¿sí? Pueden ser listas de parámetros, de rangos, de enteros, de palabras, incluso listas de listas. Es la manera en como Python trabaja lo que son algunos variables. Entonces tenemos dos listas, intervalos y rangos. Me gustaría un poco hablar de lo siguiente. Veamos la carta y el siguiente esquema. Vemos que en este caso la carta inicia con un arranque, un funcionamiento normal y un aumento de la oscilación en que oscilan los valores, que debería ser la presencia de gas, y después tenemos una parte de apagado. Entonces yo lo llamé de la siguiente manera, en bloque, ¿sí? Entonces un bloque es que va desde un arranque hasta un arranque, ¿sí? Entonces en este caso tengo tres bloques, tengo un bloque 1, bloque 2 y bloque 3, y a su vez cada bloque va a tener una subdivisión. Bueno, yo lo llamé en este caso mult, que va a ser mul 1, mul 2 y mul 3 para el bloque 1, y así sucesivamente. Entonces, recapitulando, cada bloque va a tener una serie de mul, que en este caso va a ser va a ser tres bloques. Y si por ejemplo si vemos el caso de falla por gas en la bomba, ¿sí? Por presencia de gas, pues simplemente es una generalización de ese caso, porque es como si sacáramos un solo bloque y cada bloque tiene tres mul, la parte en que funciona normal, la parte en que oscila y la parte en que se apaga. Entonces por eso digo que si explico las otras van a ser una generalización. Bien. Entonces en esta parte, una vez que yo defino el número de bloques de manera aleatoria, por ejemplo en este caso el número de bloques va a estar constituido entre lo que es de un bloque a tres bloques, ¿sí? Se puede darse caso en que solamente tengan un bloque, o que tengan dos. Es más, yo puedo modificar aquí las condiciones en esta parte del código para definir más bloques, y coloco el mul que va a 3. En este caso cada bloque siempre va a tener tres casos. De repente un caso dure más que el otro, su duración no va a ser igual, pero va a tener los tres casos. Entonces empieza con lo que se conoce un rango, que va a ser el muestreo, ¿sí? O sea, el rango va a ser los valores de 1400, ¿sí? Va a empezar con un valor de rango de 1440 y unos acumuladores de 0 y arranque 0. Entonces empiezo con un ciclo for que aquí hago la multiplicación del número de bloques por el número de mul. En este caso sería 3 bloques, y cada bloque tiene 3, vamos a tener 9, ¿sí? O sea, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y vemos también que de repente como recordemos que es circular, podría ser parte del mismo ciclo de esta sección. Entonces tenemos 9. Entonces simplemente aquí, bueno, de 1 en rango del mul por número de bloques, que es 9 menos 1. Entonces para este caso vamos a tener, el for se va a recorrer 8 veces. Vamos a hacerlo con este caso en particular de 3 bloques. Entonces lo primero que se define un rango tal, y después define una variable r, ¿sí? Que va a ser el rango entre 9 menos i, que para el caso inicial va a ser 160. ¿Por qué lo hice de esta manera? Recordemos que en esta parte los intervalos lo que voy a definir son el intervalo como tal simplemente es una serie de, sí, es un vector que va a tener la duración de cada mult, ¿sí? Por ejemplo, es 120 y con la particularidad obvia que la suma de los intervalos va a ser 1440. Entonces, bueno, aquí estoy en esta parte, ¿sí?
una variable r que va a ser 1440 entre 9. Entonces, ¿por qué lo hago esto? Yo podría hacerlo aleatoriamente y asignar la duración de los intervalos sin ningún tipo de consideración, pero entonces cuando lo estaba haciendo en la práctica, de repente el primer intervalo me da esta extensión, el segundo me da esta, el otro aquí, el otro aquí. Entonces era muy irregular la duración de los ciclos. Entonces yo traté de como delimitar la aleatoriedad partiendo de lo siguiente. Tengo 1440 posiciones. Ajá. Entonces primero parto de si quisiera distribuir equitativamente la duración de cada mult, ¿qué valor le daría? ¿Sí? Entonces en este caso, si tuviera 100.440 entre 9, cada caso debería tener una extensión de 160. ¿Sí? Entonces, después de que defino eso, bueno, este P simplemente estoy redondeando. Si la división no me da un número entero, pues él me lo redondea. En este caso 160 entero va a ser 160. Entonces después defino un valor de intervalo. Aquí vemos que este intervalo junto a P simplemente es una manera de cómo se le dan los valores a la lista. Si una lista simplemente, entonces él agarra, y si la lista tiene A, cuando le vuelva a dar a P, el segundo elemento que sigue va a ser el siguiente, y así. Esas son cuestiones ya de propiedades de lo que es las listas. Y entonces luego a la lista en la posición, el primer intervalo va a ser un valor entero entre el valor entre 160 y 0.8 por 160. Entonces me va a dar un valor aleatorio, pero con unas dimensiones de alguna manera ajustadas. Entonces yo también puedo trabajar sobre ello, y si quiero mayor aleatoriedad o mayor extensión en el valor aleatorio, pues ya bajaría este índice de 0.8, que sé yo, a 0.5, 0.7, o cambio esas condiciones. Y después de que agrego le doy el primer valor al intervalo, defino doy lo que es rango menos el intervalo en dicha posición. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se hace? Supongamos que me dio 153. Bueno, aquí está. Si me dio 153, entonces para asignar un nuevo valor de intervalo ya no va a tener disponibles 1440 posiciones, sino 1400 menos 153. Entonces, y acumulo cuántos valores estoy usando. Después calculo nuevamente R, que va a ser el nuevo rango, que ya no va a ser 1440, sino 1440 menos el valor aleatorio que me dio. En este caso fue 153 entre el número de bloques. Ya asigné, ya tengo que dividir esta cantidad no entre 9 bloques, sino entre 8, porque ya asigné 1. Y así lo voy a repetir hasta que y llegue a el número de bloques totales menos 1. ¿Sí? En este caso hasta que llegue a 8. Después el último intervalo simplemente es la resta de las 1440 posiciones menos el acumulado, que es todo el conjunto de valores que se han asignado. Bien, entonces esa es la parte de la asignación de los intervalos como tal. Después que ya tengo un valor que me va, un vector que me dice cuánto dura cada mult, viene la parte de ubicar donde el inicio y el fin de cada múltiplo. Sabemos cuánto dura, pero no sabemos en dónde ocurre. Pueden ocurrir, qué sé yo, aquí en 0.1, pueden empezar aquí. Entonces ahí viene la parte de algo que se llama unos valores aquí. Ranks, ¿sí? Python presenta una serie. Rank es una lista, ¿sí? Pero una lista de una variable que ellos conocen como rangos o ranks. Entonces rank simplemente es una variable que va a ser de la siguiente manera: range entre un valor inicial cerrado hasta un valor final abierto, ¿sí? Entonces este range, si yo no le coloco paso, va a subir 1, entonces va a ser el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 8, ¿sí? Entonces por eso es el rango, valor inicial cerrado menos valor final abierto, ¿sí? Así es una manera práctica que tiene él. Entonces bueno, aquí después de que defino la duración, defino la duración de los rangos. Entonces empiezo a un arranque. Entonces el primer intervalo que duramos
en este caso, ¿sí? El primer intervalo, digamos que es, claro, este es un caso hipotético, el primer intervalo dura 120, entonces defino un arranque aleatorio, ¿sí? Que va a ser la posición inicial del primer intervalo y se va a extender este arranque inicial más 120, que va a ser la posición final de ese rango. Después me voy al siguiente, la posición final del rango anterior va a ser la posición inicial del rango nuevo y la posición final va a ser la duración del intervalo 2 más esta posición final. Pero hay que tener cuidado en un caso particular, que cuando el valor final del rango es mayor o igual al muestreo, es decir que digamos que siempre va pasando, empezó por la mitad, entonces él va a durar, qué sé yo, él llegó en 1420, pero se extiende 100 posiciones, entonces va a llegar aquí, y aquí esta posición, como es cíclica, los restantes que le falta para llegar a 100, que serían 80 posiciones, deberían verse aquí en las nuevas 80, ¿sí? Bueno, ¿sí? Entonces debería ser 1420, 80. Entonces, en este caso, él simplemente lo que hace es que divide este intervalo en dos rangos. Un rango que va desde el valor inicial hasta que llega a 1440, y el resto que va desde la posición 0 hasta los que le falta para llegar a ese valor de intervalo, que sería el 1400, que sería 120. Bueno, aquí está la ecuación, ¿sí? El intervalo menos el muestreo menos el. Después, entonces, ya el intervalo, en este caso digamos que es el intervalo 3, va a estar formado por dos rangos. Bien, después de que ya defino un valor de intervalos y un valor de rango, pues simplemente son condiciones, ¿sí? Esta parte hasta aquí todo es común para la parte de los otros casos, ¿sí? Recordemos que, bueno, estos se manejan muchos casos aleatorios, posiciones aleatorias, duraciones aleatorias, pero siempre de alguna manera definidos o delimitados según el problema. Entonces, por eso pues el código es como un prototipo y queda abierto a distintas consideraciones, pero es como un punto de partida, yo lo veo así. Entonces, de repente, si ya se define mejor el problema o se notan otras condiciones, pues ya uno tiene de dónde partir. Y bueno, aquí está, bueno, esas simplemente son condiciones, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, sabemos que el primer ciclo, el primer ciclo que se define va a ser de funcionamiento normal, el segundo y el tercero van a ser, entonces se van haciendo un conjunto de if que me va definiendo las condiciones. Por ejemplo, las condiciones para el bloque 1 van a ser un valor de k menor que las condiciones del bloque 2, ¿sí? Entonces es este juego de valores que están aquí. Para la condición 2 el k va a ser mayor y las condiciones no van a cambiar, y para el caso 3 y su n va a ser un valor distinto y debería ser bueno, en este caso no es 0 pero que se represente polarmente, pero su interpretación debería ser 0. Creo que es 2, algo así. Bueno, aquí está, es 4, perdón, ¿sí? Y su n, entonces su n está cerca de 6, ¿sí? Y no va a tener oscilación, ¿sí? Entonces no va a ser afectada por los ruidos, sino va a ser una línea recta. Entonces por eso k va a ser igual a 0, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una bandera, que simplemente esta bandera me corrige algunas cosas cuando pasa de este ciclo al inicio, ¿sí? Entonces, para que las condiciones se mantengan en esta división de ciclo. Entonces, bueno, aquí están las condiciones, y si las detallan un poco, pues ahí se van dando cuenta. Aquí están unas excepciones, aquí otra vez todo esto se guarda en cada archivo de cartas, ¿sí? Entonces, una vez que ya se entendió pues se puede extender voy a hacer una pequeña reseña en cada uno de los casos, ¿sí? Tenemos carta gas libre en la bomba. Funciona igual a como se explicó el anterior, pero simplemente va a estar formada por un ciclo, por dos moles que van a tener, no, un ciclo, bueno, tiene 3 moles. Funcionamiento normal, funcionamiento
con gas y funcionamiento apagado. Que ya lo expliqué, aquí viene. Este es el caso con corriente en baja carga, igual va a estar formado por dos ciclos: un ciclo de funcionamiento normal, un ciclo de bueno, aquí de repente, entonces va a ser exactamente igual la manera de distribuir los ciclos y lo que yo llamé mul o subdivisiones, pero de repente lo que va a cambiar un poco es el método que va a tratar dicho valor. ¿Ves? Por ejemplo, en este caso eran valores fijos, sí, solamente cambiaban acá, pero por ejemplo en el segundo ciclo, sí, ¿dónde está? Mira, aquí, sí, cuando es sí, digamos que en el segundo ciclo la corriente va a ser una función que va a seguir un comportamiento cuasilineal. Entonces él hace una ecuación ahí donde bueno, en este caso en específico me define una recta con duración aleatoria. Entonces esa recta, en torno a ella empiezan a girar los valores. Entonces ahí lo que vemos porque va disminuyendo de alguna manera. La corriente está cayendo en un valor normal. Tenemos el caso de sobrecarga, que es exactamente igual, solamente que se parte de un valor nominal y una pendiente positiva hasta un valor máximo, y de aquí que se apaga. Bajo nivel de fluido sin gas, muy similar, es una mezcla de casos, también mezcla de casos, de ciclos. Excesivo intentos de arranque, es como si tuviéramos cartas de generación normal, pero con valor cero y valores de arranque aleatorios, muy sencilla. Bueno, aquí ciclos de operación podría interpretarse como un caso específico de algún tipo de falla, que sé yo, de disminución. En este caso pues simplemente se aumentó el número de ciclos, se definió duraciones distintas, pero exactamente las mismas consideraciones, una mezcla de cada uno de los casos. Y bueno, aquí está funciones o cargas también de la misma manera. Una función se divide en ciclos y cada ciclo tiene su función que lo define. Y lo único, por ejemplo, en este caso lo único que cambia que podría ser de repente la extensión del intervalo, puntos finales, puntos inicial y la manera como va corriendo. Y bueno, con cartas sólidos en la bomba, igualito, son varios ciclos de oscilación aleatorios que se pueden ajustar. Entonces, como vemos, pues bueno, también estos podemos, como he dicho, pueden tomarse como casos específicos de una definición general. Entonces no viene el caso. Y bueno, entonces con esto pues más o menos quería como darles una idea de cómo fue la